Años después de la llegada de los españoles, en el proceso de transición, digamos, ¿no?, empieza la formación de los indígenas en la fe cristiana. Y en ese contexto aparecen las cofradías, justamente. Empiezan a formarse hermandades, cofradías, y justamente, como lo apunta, por ejemplo, José Antonio Benito Rodríguez, se forman cofradías basándose en los gremios y en las castas. Los gremios tenían sus patrones, entonces empiezan a surgir diferentes grupos que le rinden culto a distintos santos, por ejemplo. Siguiente. José Antonio Benito también dice: la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas se inició oficiosamente en el año 1651, o sea, a mediados del siglo XVII. Y ya sabemos pues cuál es la historia de esta devoción, ¿no? Un esclavo pintó la imagen del Señor que soportó terremotos, y poco a poco la fe se fue acrecentando y empezó a difundirse, ¿no? Y actualmente, como lo reitero, es una devoción muy conocida hasta a nivel internacional. Siguiente, por favor. Ahora, esta devoción empieza a expandirse, como yo lo he mencionado, y para el caso particular de Arequipa, digamos que en la provincia misma de Arequipa, la devoción comienza por los años 30 más o menos, ¿no? Acá podemos contemplar la imagen del Señor de los Milagros que se encuentra en el templo Santa Marta. Siguiente, por favor. Juan Guillermo Carpio Muñoz, en el libro Historia General de Arequipa, nos dice: hasta la limeñísima devoción al Señor de los Milagros terminó desplazando en el fervor religioso de Arequipa a la arequipeñísima devoción al Señor de la Caña, que con su templo semiderruido contempló que su grey procesionaba detrás de otras andas. O sea, lo que Carpio Muñoz quiere darnos a entender justamente es que empezó, claro, a aumentar la devoción al Señor de los Milagros, y otras devociones empezaron a disminuir, devociones más propias de Arequipa, ¿no? Algo similar, por ejemplo, propone Edmundo Mota Samayoa cuando habla de la rotación de patronos, ¿no? Con una devoción empieza a surgir y otra empieza a decaer, ¿no? Pero digamos, viéndolo en el contexto de esta investigación sobre la festividad y una hermandad del Señor de los Milagros, vemos que a partir de los años 50, con la fundación de la primera hermandad del Señor de los Milagros aquí en la ciudad de Arequipa, la del Templo de San Agustín, esta fe comenzó a crecer poco a poco. Siguiente. Respecto a las imágenes propiamente del Señor de los Milagros en la ciudad de Arequipa, tenemos que decir que son de diferentes estilos y diferentes tamaños. Si nosotros vemos las andas, digamos, en general del Señor de los Milagros que hay tanto en Lima y en diferentes partes de nuestro país, vemos que algunas siguen el mismo estilo, y el estilo que tiene el anda del Señor de los Milagros de Nazarenas. Pero aquí en Arequipa, como el lienzo que vemos acá, que es del Templo Santa Marta, vemos que las dimensiones son un poco diferentes. El lienzo de Lima tiene la base con ángulos, y en la parte donde empieza el arco, digamos, ¿no?, la curvatura del lienzo, tiene como una especie de entradita y recién viene la curvatura. Pero en este caso no, es como un arco común, ¿no? Y también los estilos, porque si uno se da cuenta, analiza las imágenes del Señor de los Milagros que tenemos en Arequipa, nos daremos cuenta de que no todas tienen los mismos colores, incluso la representación de los personajes no es la misma, ¿no? No es la misma. Por ejemplo, el caso de la imagen que está en la parroquia San Antonio Abad de Miraflores. Uno la observa y se va a dar cuenta de que es como que si los personajes estuvieran en movimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Y justamente en cuanto a las hermandades, estas aparecen, en el caso de Arequipa, en urbanizaciones y parroquias. Como reitero, la primera hermandad que hubo en la ciudad de Arequipa fue la del Templo de San Agustín, que es muy conocida, que se funda en el año 1950. De ahí le sigue la hermandad de Mariano Melgar, que se funda en el 54. De ahí hallamos la hermandad de Tahuaycami, que se funda en el 60. Después la hermandad de Sabandía, que se funda en el 63. Y finalmente viene la hermandad de la hoy parroquia del Espíritu Santo de Alto Selva Alegre, que se funda en 1964. Y así poco a poco van apareciendo distintas hermandades. Justamente esta especie de relación de hermandades que les acabo de mencionar, yo la he ido armando según lo que he podido encontrar, según la información que he encontrado. Siguiente. Ahora, entrando específicamente a cómo es que, cuáles son los orígenes de la devoción al Señor de los Milagros en Alto Selva Alegre.
Yo he titulado esta diapositiva como Alto Selva Alegre recibe la devoción porque, haciendo una investigación en periódicos, pude encontrar algo muy relevante, algo que ya marcaba la presencia del Cristo morado en el hoy distrito de Alto Selva Alegre. Siguiente. Resulta lo siguiente: la efigie del Cristo de Pachacamilla, o sea, el Señor de los Milagros, venerada en la urbanización Mariano Melgar, ojo, en ese entonces el hoy distrito de Mariano Melgar era urbanización, realizó una visita a demás barrios en el año 1960, y esto lo documentó el diario El Pueblo. Siguiente. Según lo que publicó el diario El Pueblo, la primera visita que realizaría la imagen sería a la parroquia San Antonio Abad de Miraflores. De ahí se trasladaría hasta las urbanizaciones Gráficos y Alto de Selva Alegre. Y justamente después de que el lienzo llegase al barrio de Gráficos, se informaba que el 18 de octubre se celebrarían Eucaristías en la capilla de entonces. Esto, como reitero, lo dice el diario El Pueblo en 1960. Sin embargo, al día siguiente, los vecinos de la urbanización Alto de Selva Alegre hicieron que recorriese sus numerosas calles, habiendo terminado la procesión, en el local de asistencia social. Esto se informaba ya para justamente el 19 de octubre de ese mismo año. Siguiente. Una vez concluidas todas las procesiones, el pueblo apunta otras cosas, ¿no? Entre ellas, de que viendo, ¿no?, las muestras de fervor, porque así se describe, ¿no?, cómo es que qué es lo que se hizo en estas visitas que realizó la imagen del Señor de los Milagros. Una de las cosas, por ejemplo, y que me parece relevante, es que se propuso, según lo que se pudo haber escuchado en una procesión de esas, declarar al Señor de los Milagros de Mariano Melgar como patrón de las urbanizaciones que había visitado. O sea que ya había como que ese germen, esa idea de declararlo con ese título, ¿no? Entonces, de esta manera nos damos cuenta de que el hoy distrito de Alto Selva Alegre, porque en ese entonces no existía como distrito, reitero, ya había recibido al Cristo de Pachacamilla, ¿no? Ya había recibido una de sus imágenes. Siguiente, por favor. Y justamente acá vemos una fotografía, bueno, por el brillo no se nota muy bien, pero ahí al fondo lo que vemos como que están cargando a las personas es la antigua anda del Señor de los Milagros de Mariano Melgar. Justamente esta foto es del diario El Pueblo del 26 de octubre de 1960. Siguiente. Ahora sí, vamos netamente al nacimiento de esas siglas que ven arriba, esas abreviaturas, es Hermandad del Señor de los Milagros de la Parroquia del Espíritu Santo. Siguiente. ¿Qué nos dice el diario El Pueblo el 10 de marzo de 1963? Literalmente, con el objeto de establecer la Hermandad del Señor de los Milagros, los socios del Círculo Católico de la urbanización Alto de Selva Alegre se reúnen hoy a las 6:30 p.m. en el local de la capilla de la mencionada urbanización. O sea, ya había la intención de formar una Hermandad del Señor de los Milagros, posiblemente pues movidos por el deseo de rendir culto al Señor de los Milagros en esos lares, ¿no? De que haya una hermandad que se encargue de difundir el culto al Cristo morado en esa zona. Siguiente. Resulta que aparentemente unos meses antes quizás de que saliera esta nota de marzo del 63 en El Pueblo, el señor Juan Bautista Morón Vera, que por cierto fue presidente, ¿no?, del Círculo Social Católico de Alto de Selva Alegre, ya había encontrado o había dado cuenta en una memoria que escribió y a la cual tengo acceso, que ya había un lienzo del Señor de los Milagros en la entonces capilla, ¿no? Este lienzo fue bendecido el 13 de enero de 1963 a las 11 a.m., siendo presidente del círculo en ese momento el señor Fausto Álvarez y padrinos los señores Carlos López de Romaña, Augusto Feria y sus esposas. Esto nos dice también el diario El Pueblo justamente en enero de ese año. Siguiente. Ahora, se da la bendición de este lienzo y al año siguiente, el 28 de agosto de 1964, el señor Morón y su esposa recibieron unos oficios firmados por el vicario del arzobispado de Arequipa de entonces, que era Monseñor Leonidas Bernedo Málaga, y esto lo cuenta el señor Morón en su memoria, una memoria que redactó. Ahí, según lo que dice el señor Morón, en esos documentos se le nombraba a él como presidente del primer comité de la Hermandad del Señor de los Milagros de esta urbanización, cuyos festejos debían iniciarse por primera vez en esta población, y a su esposa la nombraban como asistenta de dicho comité. O sea que ya se daba inicio, digamos, a la Hermandad del Señor de los Milagros de la hoy Parroquia del Espíritu Santo. Como dije al comienzo, este es el avance de una investigación que voy a perfeccionar, y resulta pues que después que acontece esto,
ya la hermandad empieza a trabajar y la parroquia recién surge en el año 68, es erigida recién el 30 de agosto de 1968. Y ya con la hermandad ya formada, se siguió trabajando y se consiguieron distintas cosas. La hermandad logró conseguir distintas cosas. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta es la imagen que actualmente se venera en la parroquia del Espíritu Santo de Alto Selva Alegre. Como dije, ¿no? Las imágenes del Señor de los Milagros en Arequipa no tienen todas un mismo estilo ni un mismo tamaño. En el caso del lienzo que se venera en esta parroquia, sí tiene las dimensiones que tiene el lienzo de Nazarenas. Sube por los costados el marco del lienzo y tiene una especie de entradita y recién viene la curvatura de la parte superior. Vemos representado a Cristo, a la Virgen María, a San Juan, al Padre en la parte superior, a Dios Padre, a los costados el Sol y la Luna, y entre el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo, ¿no? Podemos ver que esta es el anda que se mandó a hacer cuando el señor Juan Morón era presidente. Justamente en la parte del marco plateado, a un costado dice, ¿no? Hecho siendo presidente Juan Morón Vera en el año 69. Y bueno, después el anda sufrió un proceso de mejora, ¿no? Gracias al esfuerzo de los miembros de la hermandad. Siguiente. Y esta fotografía, que es de propiedad del señor Renato Araníbar Basigalupi, que es el señor que vemos acá abajo con casaca negra, que él fue el que dirigió el anda del Señor de los Milagros por varios años. En esta foto vemos también algunos hermanos de la hermandad, ¿no? Por ejemplo, acá con vestimenta roja está la señora Estefanía Guevara de Espinosa, que ya es una persona mayor de edad, el señor Renato, y vemos ahí a una de las hermanas de allá, es la esposa del señor Juan Bautista Morón Vera, la señora Leonor Valdivia de Morón. Y acá a mano derecha de la foto, al fondo se dan cuenta con una especie de media luna de flores. Esa era el anda en ese momento del Señor de los Milagros. Y una persona importante, si hablamos de la devoción al Señor de los Milagros en esta parroquia, la parroquia del Espíritu Santo, es el señor Augusto Feria, ¿no? Que lo podemos ver ahí medio canoso con lentes, ¿no? Resulta que él fue el que donó el lienzo del Señor de los Milagros, junto con su esposa, la señora Graciela Velázquez de Feria. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las referencias que he usado para el presente avance, mejor dicho, y reitero que es solamente una parte de un trabajo que deseo pulir, que deseo mejorar para mayor conocimiento de toda la población. Muchas gracias.